Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que está transformando la industria desde sus cimientos, la arquitectura de la eficiencia energética. Y a ver, vamos a quitarnos de la cabeza esa imagen de la fábrica de chimeneas humeantes, basándonos en lo último de lo último en investigación científica. Vamos a construir paso a paso el modelo de una industria que no solo es productiva, sino también inteligente y, sobre todo, limpia. Y para empezar vamos a lanzar una pregunta que es el núcleo de todo esto. ¿De verdad una fábrica, un monstruo que devora energía sin descanso, puede llegar a ser 100% sostenible? Suena un poco a utopía, ¿verdad? Sobre todo si pensamos en procesos que no pueden parar ni de día ni de noche. Pero como vamos a ver, la tecnología que ya existe nos dice que la respuesta, sorprendentemente, podría ser que sí. Bien, esta es la hoja de ruta. Primero vamos a entender bien el problema, el gran desafío. Después montaremos la solución pieza a pieza. La energía, con renovables y almacenamiento, el cerebro, que es el control inteligente, y el sistema nervioso, la tecnología que lo conecta todo. Y al final veremos cómo encaja el puzzle completo. ¿Empezamos? Venga. El punto de partida es una encrucijada, una especie de tormenta perfecta para la industria. Por un lado, necesita cada vez más energía, y eso hace que los costes se disparen. Y por otro, la presión social, legal y de mercado para ser más sostenibles, para bajar esa huella de carbono, es cada vez más fuerte. O sea, que tienen que hacer más con menos y además ser más limpios. Un equilibrio complicadísimo. Y aquí está el meollo de la cuestión. La solución parece fácil, pues ponemos paneles solares y molinos de viento, ya claro, pero el verdadero reto es este. ¿Cómo alimentas una línea de producción que funciona 24/7 con una energía que aparece y desaparece, que depende de si hay nubes o si el viento decide soplar? El problema no es tanto generar energía limpia, sino conseguir que sea absolutamente fiable. Y es aquí donde entran en juego las dos primeras grandes piezas de nuestra arquitectura. Si las renovables son el motor, el almacenamiento es el depósito de combustible que garantiza que ese motor nunca se pare. Son un dúo dinámico, inseparables, la base sobre la que vamos a construir todo lo demás. Pensemos en estos sistemas de almacenamiento de energía, o ESS, como una especie de despensa energética. Su trabajo es muy sencillo, pero a la vez es vital. Capturan toda la energía que se genera de más, por ejemplo la solar a las 12 del mediodía, y la guardan, la almacenan, para cuando de verdad hace falta, ya sea por la noche, en un día nublado o durante un pico de demanda en la fábrica. Es básicamente el componente que convierte una fuente de energía caprichosa en un suministro estable y predecible. Ahora, ojo, porque no todo el almacenamiento es igual. Las baterías de ion litio, las de toda la vida, son la tecnología más extendida, son muy fiables. Pero la investigación más puntera señala los sistemas híbridos, los llamados GES, como la solución ideal para la industria. ¿Y qué son? Pues combinan baterías con algo llamado supercapacitores. Y aquí está la clave. Las baterías son geniales guardando mucha energía a largo plazo, pero los supercapacitores son campeones en soltar chutes de energía muy bestias y muy rápidos. Esto es perfecto para absorber esos picos de demanda repentinos de la maquinaria pesada, protegiendo además a las baterías principales del estrés. Y esta combinación no es solo una idea bonita, la ciencia lo ha medido. Usar estos sistemas híbridos en lugar de solo baterías puede hacer que todo el sistema sea entre un 5 y un 12% más eficiente, y ese porcentaje, que puede parecer pequeño, en el consumo energético de una gran fábrica es sencillamente una barbaridad de energía y de dinero ahorrado. Pero esperad, que el potencial es todavía mayor. Si miramos la foto completa, si juntamos las renovables con un buen sistema de almacenamiento y sobre todo con una planificación y un control perfectos, la reducción del consumo total de la planta puede llegar hasta un increíble 35%. Esto nos demuestra que no se trata de poner cacharros aislados, sino de crear una orquesta donde todos los instrumentos tocan en perfecta armonía. Vale, ya tenemos los músculos, que son las renovables y el almacenamiento. Ahora nos falta lo más importante, el cerebro. Y ese cerebro es el sistema de gestión de energía, el EMS. Es la inteligencia artificial que está detrás, tomando miles de decisiones por segundo para optimizar cada vatio de energía. Esta frase, que resume el análisis de muchísimos estudios, lo clava. Es que puedes tener el Ferrari de los paneles solares y las baterías más potentes del mercado, pero si no tienes un piloto inteligente que sepa cuándo acelerar y cuándo frenar, solo estás usando una pequeña parte de su potencial. El gran salto, la verdadera revolución, está en el software, en los algoritmos. ¿Y cómo piensa este cerebro? Pues usa estrategias como estas. El peak shaving, por ejemplo, consiste en usar la energía de las baterías para afeitar los picos de consumo y así evitar las multas que ponen las eléctricas. El load shifting es todavía más listo. Mueve los procesos que gastan mucho a las horas en las que la luz es más barata o, mejor aún, a cuando hay excedente de sol o viento.
Y luego está el control volvar, que ya es más técnico, pero básicamente ajusta la calidad de la electricidad para que no se pierda nada por el camino. Y el impacto de tener este cerebro funcionando es brutal. Los datos demuestran que solo por instalar un buen sistema de gestión, sin cambiar ni una sola máquina, ya se consigue reducir el consumo entre un 8 y un 22%. Es eficiencia pura y dura, ganada solo a base de inteligencia. Claro, para que el cerebro tome buenas decisiones necesita información, y para que sus órdenes lleguen a los músculos necesita cables, necesita vías de comunicación. Y aquí entra el cuarto y último pilar de nuestra arquitectura, la tecnología digital que funciona como el sistema nervioso de toda la fábrica. La tecnología estrella aquí es el Internet Industrial de las Cosas, el IoT. ¿Y esto qué es? Pues en esencia es llenar toda la fábrica de miles de sensores, de pequeños chivatos que lo miden todo en tiempo real. Cuánto gasta cada máquina, cuánta energía produce cada panel, cómo de llenas están las baterías. Toda esa avalancha de datos es lo que alimenta al cerebro, al EMS, y le permite no solo reaccionar a lo que pasa, sino predecirlo y actuar antes de que ocurra. Y los números, como vemos en este gráfico, hablan por sí solos. Fijaos en la primera barra. El simple hecho de instalar IoT para medir y analizar ya nos da una mejora de entre el 8 y el 20%. Pero si damos un paso más y vamos a una fábrica inteligente de verdad, la segunda barra, donde la producción se planifica en función de la energía disponible, las ganancias de eficiencia se disparan hasta un 30%. Bueno, pues llegamos al final de este montaje y es el momento de ver la foto completa. La gran conclusión de toda la investigación es esta. La máxima eficiencia no viene de una tecnología milagrosa, sino de la sinergia, de la colaboración perfecta de todos estos componentes funcionando como un único organismo vivo. Este es, por tanto, el plano definitivo de la fábrica eficiente del futuro. Se sostiene sobre estos 4 pilares. 1. La generación renovable, que es la energía limpia. 2. El almacenamiento que da estabilidad. 3. El control inteligente, el cerebro que lo optimiza todo. Y 4. La digitalización, el sistema nervioso que lo conecta y lo potencia. Y lo más importante, ninguno de ellos funciona al 100% sin los otros 3. Pero seamos realistas, el camino no está totalmente despejado. La propia investigación científica identifica retos que todavía están ahí. Para empezar, el coste de los sistemas de almacenamiento sigue siendo alto. Luego, falta un estándar, un idioma común para que los equipos de distintas marcas hablen entre sí sin problemas. Y tecnologías muy prometedoras, como el hidrógeno, todavía necesitan mejorar su eficiencia para ser una alternativa real. Son los deberes que tenemos para los próximos años. Y con esto terminamos. La tecnología para construir esta nueva industria ya está aquí. Sabemos que funciona, sabemos cuánto puede ahorrar. Por lo tanto, la gran pregunta que nos queda no es si se puede hacer, sino cómo hacemos que llegue a todo el mundo. El reto de la próxima década será exactamente ese, escalar estas soluciones, hacerlas más baratas y democratizar su acceso para que cualquier industria, da igual si es grande o pequeña, pueda sumarse a este cambio. Porque la verdadera transición energética se gana ahí, en el corazón de la industria. Muchas gracias por la atención.